Vamos a ver algunos aspectos de la pseudociencia en lo que hace a la astronomía. La astronomía se presta mucho para la pseudociencia. Quizás se preste más que a lo mejor otras ciencias, sobre todo porque hay muchas personas que se dedican a la astronomía que no son astrónomos. Y en realidad hay una parte de los que se dedican a la astronomía que no son astrónomos que han contribuido muchísimo a la astronomía. Por ejemplo, los astrónomos aficionados han contribuido mucho con datos a la astronomía que normalmente los astrónomos profesionales no los obtienen. Esos datos que nos brindan los astrónomos, no profesionales, en general se refieren a fenómenos variables en el tiempo. En general los astrónomos no se dedican a observar fenómenos variables en el tiempo porque les lleva mucho tiempo de telescopio y mucho tiempo de su trabajo y entonces lo brindan en general los astrónomos aficionados. Pero, debido a eso, hay una buena parte de la astronomía que puede calificarse de pseudociencia. Yo les voy a dividir en la pseudociencia sin fines de lucro primero, que son las predicciones de las civilizaciones antiguas. Vamos a tomar una. El mundo terminará el 21 de diciembre del 2012. Este es uno más de la lista de escenarios de final del mundo. Tiene la particularidad de que incorpora elementos astronómicos. Les muestro un observatorio maya para que vean que los observatorios mayas eran, desde el punto de vista de la figura física, bastante parecidos a los observatorios de hoy en día. ¿Ven? Una cúpula. Esta terminación del mundo el 21 de diciembre del 2012 es una predicción maya. La fecha surge del antiguo calendario maya. Los creyentes establecieron varias causas para la catástrofe. Se pueden encontrar unas 30 razones por las cuales el mundo va a terminar el 21 de diciembre del 2012. A mí me gustaron dos, entonces seleccioné esas dos. La colisión con el planeta Nibiru, que supuestamente descubrieron los sumerios y que orbita alrededor del centro de masa de nuestro sistema solar con un periodo de 3.600 años. Si ustedes buscan en internet Nibiru, van a encontrar centenares de páginas sobre el planeta Nibiru. Y la otra razón es el aniñado del Sol con el centro galáctico. De este no me voy a ocupar mucho, porque la alineación del Sol con el centro galáctico ocurre todos los años, no en el 2012. Todos los años existe una alineación Tierra, Sol, centro galáctico. El centro galáctico está en Sagitario, para que tengan mayor idea. En la constelación de Sagitario, en la dirección de la constelación de Sagitario, ahí está el centro galáctico. Así que de este no me voy a ocupar mucho. La cultura sumeria es una cultura bastante interesante que vale la pena estudiar un poco. Una de las cosas que llamaron la atención de esta reliquia encontrada de los sumerios es esta figurita que hay acá y que dio motivo a un montón de especulaciones sobre lo que conocían los sumerios. Este asemeja a nuestro sistema solar. Fíjense el Sol más grande y los planetas de diferente tamaño. Esto fue encontrado en ruinas sumerias, así como estas tablas. Los sumerios los podemos reivindicar un poco. Es algo misterioso el origen de la cultura sumeria, la civilización sumeria. Tenían una estructura social compleja, conocimientos avanzados para la época de agricultura, metalurgia, medicina, astronomía, y fueron creadores de la escritura jeroglífica. O sea que no es una civilización para despreciar, pero de allí viene esta toma de la predicción maya
con el planeta Nibiru. Ahora miren lo que pasó modernamente. No sé si alcanzan a ver por la luz, pero esto es una imagen del Google Sky. No lo van a notar aparentemente, pero acá hay una zona negra. Es un cuadrado negro en esta zona. Y esta es la zona donde debería estar Nibiru. Entonces, cuando aparece el cuadrado negro en Google, y ustedes lo pueden buscar en Google, en la ascensión recta 5 horas 53 minutos 27 segundos y menos 6 grados 10 minutos 56 segundos, hay un cuadrado negro que tapa el cielo y entonces empezaron las especulaciones. Esta es una cosa hecha por el gobierno norteamericano que nos está escondiendo que Nibiru realmente existe. Es más, la imaginación de la gente que pone cosas en la web es tan grande que aparecieron, acá les voy a mostrar en una página web, más o menos unas 20 formas de hacer overlays sobre el Google, de manera que uno desde su casa puede poner cuadrados negros en distintas zonas del Google y presentarlo así. Aquí está. Welcome to Place Marks and Overlay. Basic Training. ¿Cómo se hace para poner overlays sobre las imágenes del Google? Pero en realidad, nadie le puso un cuadrado negro a la imagen del Google. Lo que pasó fue que si ustedes buscan en el Google, aquí les muestro solo una página con los errores que contiene el Google. El Google Sky está plagado de errores. Aquí los marqué todos, ¿ven? Bad data, missing data, white line, missing data. Estos son todos los errores. El Google Sky contiene un montón de errores, entre comillas, porque a veces no son errores, es imagen errónea, imagen con defectos, y entonces hay miles de errores en el Google Sky como esto, que ustedes lo pueden encontrar y lo pueden marcar. Simplemente en esa zona donde estaba predicho que tenía que aparecer Nibiru, hay un error en los datos y no aparecen los datos en el Google. Esa es la razón por la cual, y seguramente en las próximas ediciones van a corregir ese defecto y estos errores de acá van a ser solucionados, colocando la imagen correcta. Nibiru no existe. Ahora pasemos a la pseudociencia lucrativa, que básicamente es la astrología. La astrología de Occidente nació en Babilonia, en el primer milenio antes de Cristo. No me voy a referir para nada a la astrología japonesa y china, que son completamente diferentes, no tienen nada en común con la astrología de Occidente, lo cual ya de hecho constituye un contra para la astrología, porque quiere decir que hay varias astrologías, la astrología occidental, la astrología china, la astrología japonesa. Para los babilonios, la astrología era fatalista, es decir, cuando uno nacía, su suerte estaba echada. No había forma de corregir ese problema. No se podía hacer nada para evitar el destino que uno tenía en el momento de su nacimiento. Pero obviamente los griegos no podían admitir la inexistencia del libre albedrío. Entonces los griegos modificaron la astrología conformando la astrología catárquica, que viene de la palabra catarqué o comienzo en griego. Esta astrología no es fatalista y admite el libre albedrío. Los griegos pensaban que cualquiera sea el destino que uno tenía cuando nacía, podía hacer algo durante su vida para modificarlo. Y tenemos la astrología entre los romanos,
que entra a través de los griegos en Roma y florece en los siglos I y II de la era cristiana. Casi todos los emperadores tenían un astrólogo oficial. Los astrólogos oficiales fueron mucho mayor en número que los emperadores, porque muchos fueron degollados debido a que no acertaron. Entonces, cuando a un emperador le decían, anda a la guerra porque esta es tu hora, y el tipo perdía, ese astrólogo tenía los días contados. Entonces, hay emperadores romanos que tuvieron varios astrólogos. Pero los romanos volvieron a la astrología fatalista. O sea, los romanos creían que cuando uno nacía, listo, ya estaba su fin predeterminado. Pero la astrología empezó a perder popularidad con el cristianismo, porque la Iglesia católica estaba opuesta a la astrología. Entonces empezó a perder un poquito de aceptación. En la era moderna no recibe el apoyo de prácticamente ningún investigador científico. Ningún investigador científico. Han condenado públicamente a la astrología como una superstición que no tiene base científica. Yo les voy a mostrar algunas cosas por las cuales nosotros estamos convencidos de que no tiene ninguna base científica. Mantiene su popularidad. La gente que cree en ella no tiene una formación científica, pero mucha gente se levanta a la mañana, lee el diario y lee el horóscopo. Y eso es así. Aunque después no verifica si realmente las predicciones astrológicas coinciden con lo que le ha ocurrido ese día o en esa semana. Hay un hecho mortal para la astrología y es la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, que es un fenómeno natural, es algo que hace que la astrología carezca de fundamento. La Tierra tiene, en la escuela nos enseñan que la Tierra tiene dos movimientos solamente, la rotación y sobre su eje y la traslación alrededor del Sol. Pero la Tierra tiene 9 movimientos, uno de los cuales es el movimiento del polo. ¿Ven? Esto hace un movimiento así. Entonces, hoy, Polaris está prácticamente en el polo norte celeste y dentro de 14.000 años va a estar Vega. Y antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, estaba Tubán como la estrella más cercana al polo. Este movimiento que hace el polo celeste, y lo hace debido a que es la prolongación del polo terrestre, es mortal para la astrología porque les ha corrido las casas, las constelaciones donde se encontraba el Sol. ¿Se dan cuenta? Aries está acá y ahora está Tauro en el lugar donde debería estar Aries. Piscis, Aries. Gémini, donde está Tauro. O sea, hay un corrimiento completo de cada una de las casillas solares a lo largo del año. Simplemente eso es debido al movimiento de precesión terrestre. Por supuesto que los astrólogos se dieron cuenta de este problema. Entonces los astrólogos se dividieron en dos tipos. Los siderios, que usan las constelaciones, y los tropicales, que usan los signos. Entonces, si ustedes le van a pedir el horóscopo a alguien, tienen que preguntarle si es un astrólogo siderio o es un astrólogo tropical, porque unos usan los signos y otros usan las constelaciones. Eso es debido a ese corrimiento, que ya no coincide. ¿Cuáles son las pruebas del fracaso de la astrología? La astrología nunca determinó empíricamente cuáles son los efectos de los signos, los astros, sobre el carácter o el destino de la gente. La razón es muy sencilla. Hay demasiadas variables en un horóscopo. Ustedes fíjense lo siguiente, hay 12 signos,
12 casas, el Sol, la Luna, 9 planetas. Aparte de eso, hay ciertos ángulos que se tienen en cuenta en la determinación de un horóscopo, como trino, sextil, oposición, que poseen importancia para determinar la influencia benigna o maléfica de un astro. Los signos a su vez se agrupan en masculinos y femeninos, polaridades activas y pasivas, triplicidades. Entonces la cantidad de variables cuando uno quiere hacer un horóscopo es enorme. Tengan en cuenta que también hay que tener el ascendente y el signo donde está el Sol, el signo solar. Todo eso asume una significación especial. Entonces, fíjense, considerando todas las combinaciones de estas variables, hay 100.000 quintillones, o sea, 1 seguido de 35 ceros de posibilidades. O sea, ustedes combinan todas las posibilidades para hacer un horóscopo y le da 100.000 quintillones de horóscopos diferentes. Hicimos un calculito para estimar la población desde el tiempo de los babilonios. Desde el tiempo de los babilonios el mundo tuvo 500.000 millones de habitantes. Por supuesto que ya pasaron. O sea, tuvimos 500.000 millones de especies humanoides sobre la superficie terrestre. Si se le hubiera calculado un horóscopo para cada uno de los 500.000 millones de habitantes, se habría examinado solo este porcentaje de las posibilidades. Solo este porcentaje de las combinaciones posibles. Quiere decir que la astrología, por ende, no recibe sus leyes de interpretación de horóscopos de estudios estadísticos, sino de correspondencias mágicas. Pero no hay un estudio estadístico que me diga realmente el haber nacido en Acuario produce tales y tales características sobre la gente. Entonces la astrología carece del poder necesario para pronosticar. Hay muchos astrólogos, por eso, que se rehúsan a hacer un horóscopo de una persona a la que no reciben personalmente. Porque al recibir a una persona personalmente, uno puede determinar ciertas cosas que hacen que se pueda decir algo respecto de esa persona. A mí me gustó esta profecía de un español, este dicho que apareció en la web de un español, que si atendemos a las profecías, apocalipsis, premoniciones, hay unas 750 y tantas veces de que el mundo debe haber desaparecido. No hay que perder la paciencia, el mundo se va a acabar. Lo que quiere es que lo pille feliz. Yo, para ser totalmente incoherente con lo que acabo de decir hasta ahora, les voy a hacer el horóscopo para el 22 de diciembre del 2012. No, uno no tiene vergüenza de hacerlo, porque al final de cuentas Kepler se ganaba la vida haciendo horóscopos. Y Kepler sabía perfectamente que los horóscopos no servían para nada. Pero él, con los horóscopos, hacía su dinero para poder seguir trabajando en las leyes que después descubrió. La única diferencia es que yo no voy a cobrar nada por esto, pero les voy a hacer el horóscopo para el 22 de diciembre del 2012 en Argentina. Cada habitante de la Argentina va a proceder con su vida diaria normal, tendrá buena posibilidad de ser asaltado a la salida de un banco. Y además, seguramente se enfrentará con algún piquete que le cortará la calle por donde transita. Escuchará algo en contra de los periódicos Clarín y La Nación. Verá en TV unas 4 o 5 veces a Delía, Moyano y otras eminencias. Escuchará a Maradona lamentándose por no poder ir al Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014 como DT de la selección. A menos que hechos ocurridos en el segundo semestre del 2011 hagan imprevisible este horóscopo, con lo cual nos vamos a enfrentar a un horóscopo catárquico. Bueno, si quieren preguntas. Usted hace 2 años estuvo buscando el cráter de impacto de un meteorito. ¿Lo identificaron? Sí. ¿O es un fenómeno Sí. biológico?
No, el cráter está en la cordillera, es decir, el meteorito se vio en 1986. Se vio pasar desde el este al oeste en la zona del observatorio en San Juan, pero nunca habíamos encontrado el lugar. Y después con el Google, revisando la trayectoria, encontramos un posible cráter de impacto que podía ser el meteorito. Era un cráter de impacto muy característico. El tema es que después de tantos años, casi 20 años, es difícil encontrar algo, primero, que no esté contaminado. Segundo, las posibilidades son que el meteorito se haya deshecho cuando cayó, se haya volatilizado completamente. Así que no tenemos evidencias físicas de ese meteorito. Sí tenemos de otros. Hay un meteorito que cayó en el jardín de una casa en San Juan hace un par de años, 2 kilos, una roca de 2 kilos. Eso sí lo pudimos recuperar rápidamente y prácticamente está sin contaminación. Se lo analizó para ver qué tipo de meteorito era, qué composición química tenía, y después se le entregó al Museo de La Plata, que es el mejor lugar que hay para mantener meteoritos en buena condición. Quería preguntarme si, más allá de la astrología, ¿no? Que ya se conoce como una pseudociencia, dentro de la astrofísica, hay controversia entre los físicos, por ejemplo, con la teoría de las supercuerdas, hay controversia, hay teorías pseudocientíficas en el mundo de la astronomía, está fuera de la astronomía. No, lo que pasa que hay teorías. La teoría es confirmada o no por observaciones. Lo que ocurre es que hay teorías que resulta difícil confirmarlas o no a través de observaciones de hoy. Hay cosas que sí se han hecho, pero hay cosas que son mucho más difíciles y cuesta trabajo confirmarlas. Por ejemplo, cuando Gamow en 1948 propone la teoría del Big Bang, no había ninguna observación al respecto, pero Gamow en un famosísimo paper, en el año 48, describe el nacimiento del universo como un hecho violento y caliente. Y predice que tiene que haber una radiación de fondo que se esparció en ese momento y que la tendríamos que observar hoy. En ese momento no había nada. Entre paréntesis, les comento la anécdota de que Gamow era un tipo muy jodón. Muy jodón. Entonces, él se da cuenta que su paper va a ser un paper que va a causar un impacto muy grande en la física y en la astronomía. Y entonces decide invitar a 2 colegas que no tuvieron absolutamente nada que ver con el paper para que pusieran sus apellidos en el paper. Uno de los que invitó fue Alpher y el otro fue Bethe. Y entonces el paper está firmado por Alpher, Bethe y Gamow. Entonces, ese es el paper de la teoría del Big Bang. En el año 1965, Bates y Wilson, haciendo una antena para detectar la radiación del satélite ECO, que era uno de los primeros satélites de comunicaciones, encuentran que tiene ruido apuntando a cualquier lado del universo, del cielo, la antena les produce ruido. Y estuvieron meses tratando de descubrir por qué se producía en la electrónica, ellos lo adjudicaban a la electrónica, ese ruido de fondo, año 1965, en esa antena. Los laboratorios Bell, donde ellos estaban trabajando, están muy cerca de Princeton. Y los investigadores de Princeton se escucharon de ese problema y dijeron, no, lo que estos tipos descubrieron es la radiación de fondo. Y ahí, en el año 1965, se descubre la radiación de fondo de 3 grados Kelvin, de 3 Kelvin, no grados, de 3 Kelvin, que era la radiación predicha por Gamow en 1948. Y ahí empieza a tener sustento observacional
la teoría del universo violento. Después vinieron los satélites, el COBE y otros satélites más que determinaron la radiación de fondo. Pero ese es el proceso que se sigue en las investigaciones científicas. Alguien tira una teoría y después las observaciones la confirman o la deniegan. Y hay teorías donde todavía no se pudo hacer una observación que la confirme o no específicamente. Pasó lo mismo con las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones las predice Zwicky y Bade 2 años antes de que se descubra el neutrón. El neutrón lo descubre Chadwick 2 años después de la predicción de las estrellas de neutrones. Entonces, a veces las observaciones se adelantan y a veces la teoría viene primero y las observaciones la confirman o no. Así que, sobre todo en las teorías cosmológicas, es difícil hacer observaciones que permitan decidir si estamos en un universo continuamente en expansión, acelerado, si se va a frenar y va a volver otra vez para atrás. Todo depende de la cantidad de materia que tenga el universo y la verdad que hoy no sabemos cuál es la cantidad de materia que tiene el universo. Sí. Sí. Yo creo que está en la demostración, ¿no? Sí, sí. Que algo deja de ser hipótesis cuando es demostrado. Claro. Pero en ciencia a veces nunca hay una demostración completa, ¿no? Sí, la hipótesis es de menor nivel. Llamémosle de menor nivel. Uno lanza una hipótesis y la hipótesis puede llevar la palabra creo. Creo que tal cosa. Pero no he desarrollado una teoría sobre el tema todavía, ni siquiera una teoría, y menos hay observaciones. Después viene una teoría, donde demuestro que puede ocurrir tal cosa desde el punto de vista teórico, y alguien tendrá que confirmar o no con observaciones lo que uno ha predicho en la teoría. Ese es más o menos el esquema de cómo viene el desarrollo de los conocimientos científicos. Las teorías en realidad nunca terminan de demostrarse del todo. ¿Sí o no? Sí, yo creo que hay teorías que están súper demostradas. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona una estrella? ¿Cómo evoluciona una estrella está súper demostrado? Sabemos cómo nace una estrella, cómo emite su luz, cuáles son las reacciones nucleares que se producen en el interior. Sabemos que después de estar mucho tiempo consumiendo hidrógeno, se va de lo que llamamos la secuencia principal y va a parar a las gigantes, y ahí que empiezan a consumir otros materiales, hasta que eso termina, depende de la masa, o en una nebulosa planetaria, o en una supernova. Si explota la supernova, sabemos, como dice la teoría, que deja un residuo, que puede ser una enana blanca, hasta una estrella de neutrones, un agujero negro, etcétera, etcétera. Eso está bastante bien demostrado. Falta a lo mejor algún detallecito, pero eso está muy bien conocido, inclusive la predicción de los neutrinos que tiene que emitir el Sol también está perfectamente demostrado. En la supernova 1987A, que se produjo en la nube de Magallanes, el flujo de neutrinos que se predice en la explosión de supernova realmente se observó, o sea que estamos, a medida que nos vamos más atrás en el tiempo, porque al final de cuentas cuando uno mira más lejos ve más atrás en el tiempo, a medida que nos vamos al Big Bang y al desarrollo cosmológico, ahí las cosas son más endebles en cuanto a la certeza del conocimiento. Pero en estas cosas de nuestra galaxia estamos más seguros y hay teorías que se han demostrado bien. Sí, quería saber si hay alguna teoría como la de los universos paralelos o los multiversos que, como están planteadas desde el vamos, no puedan ser comprobables. O sea, que partiendo de la base no haya posibilidad alguna por la física actual de que sean comprobables y puedan llegar a ser ciencia. ¿Hay alguna que esté planteada así? Mirá, una de las... ese tema se los va a contar mejor el doctor Bunge, que lo tiene preparado, así que de eso les va a hablar mejor que yo. Pero, por ejemplo,
una cosa que se está haciendo, el colisionador, la máquina de Dios. Vamos a ver cómo funciona eso, a ver si podemos desarrollar la materia. Básicamente ese es el experimento. Hay experimentos que están tratando de apuntar hacia los orígenes de nuestro universo, pero observaciones para determinar universos paralelos y que nos podamos conectar y pasar unos a otros, ni noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo Hola. quería consultarle porque coincido absolutamente con, digamos, aclaro que mi postura es que para mí la astrología puede ser un juego, en todo caso, de qué signo sos puede ser divertido. Para Me empezar querés una decir que vos lees el horóscopo. Claro, no, pero aparte de qué signo sos puede servir para comenzar una charla. ¿Qué hola, qué tal? ¿De qué signo sos? No, lo que sí noto, tengo registro, y no sé si les ha pasado a otros, de que uno los escucha, hablemos de Orangel, de Fabio Serpa, que Fabio Serpa no solo se dedica a los platos voladores, chicos, también hace astrología. Pero muchos de ellos dicen tener títulos universitarios que los respaldan. Mi pregunta era, volviendo a este tema de la pseudociencia, si es tan así, yo no sé si es real. Digo, a veces nosotros como espectadores, televidentes, creemos cosas que nos dicen, volviendo a la cosa popular, ¿no? A la creencia popular. Y ellos por ahí, no quiero puntualizar en estos que nombré, digo, muchas veces estos astrólogos dicen tener títulos que los respaldan. ¿Puede ser? ¿Lo he escuchado? Lo único que puedo decir es que ninguno de los dos tiene títulos de físico o de astrónomos. Bueno, salgámonos de ello. En la Argentina, ¿existe alguna carrera que avale? No. Ah, a eso iba. No hay ninguna carrera universitaria que dé título de astrónomo. De las 38 universidades nacionales, que son las que Eso conozco y te puedo decir, hay solo 3 que brindan títulos de astrónomo, con su doctorado en astronomía. Hay muchas que tienen carrera de física, obviamente, y hay muchas que tienen dentro del doctorado de física una especialización que es astrofísica. Pero el título de astrólogo no existe. Eso es una... pero de todas maneras, le quita rigor científico. Además, nosotros tenemos una anécdota que es el diario de la ciudad de San Juan. Nosotros conocemos a la persona que hacía los horóscopos en el diario de la ciudad de San Juan. Te digo que lo conocemos porque ya falleció, pero trabajaba en el complejo astronómico El Leoncito y era empleado del diario. Recortaba los horóscopos de los distintos signos y después iba intercambiando. Y eso era lo que publicaba el diario. El diario no tenía una persona que hiciera los horóscopos como Kepler, digamos. Simplemente recortaba un año atrás y iba mezclando a los distintos signos, le iba variando si iba a tener buena salud en esa semana, si iba a tener un problema con los amigos. Entonces los iba variando de signos y así publicaba los horóscopos del diario. Sí, de hecho, digamos, en el ambiente periodístico se sabe que a muchos les toca empezar por el horóscopo para entrar en una... Y me estaba acordando de la película, ya que está de moda Campanera, en El mismo amor, la misma lluvia, que uno de lo que sucede todo en una redacción periodística. Muchas gracias. Y a uno le dice, bueno, a mí me toca hacer el horóscopo, y lo hacía un periodista cualquiera, que era porque le estaban pagando. Claro, o sea, sí. a veces para entrar, la puerta de entrada no lo hace un especialista. Así es. Vamos a ver algunos aspectos de la pseudociencia en lo que hace a la astronomía. La astronomía se presta mucho para la pseudociencia.
quizás se preste más que a lo mejor otras ciencias, sobre todo porque hay muchas personas que se dedican a la astronomía que no son astrónomos. Y en realidad hay una parte de los que se dedican a la astronomía que no son astrónomos que han contribuido muchísimo a la astronomía. Por ejemplo, los astrónomos aficionados han contribuido mucho con datos a la astronomía que normalmente los astrónomos profesionales no los obtienen. Esos datos que nos brindan los astrónomos, los no profesionales, en general se refieren a fenómenos variables en el tiempo. En general los astrónomos no se dedican a observar fenómenos variables en el tiempo porque les lleva mucho tiempo de telescopio y mucho tiempo de su trabajo y entonces lo brindan en general los astrónomos aficionados. Pero, debido a eso, hay una buena parte de observatorio maya para que vean que los observatorios mayas eran, desde el punto de vista de la figura física, bastante parecidos a los observatorios de hoy en día, ¿ven? Una cúpula. Esta terminación del mundo el 21 de diciembre del 2012 es una predicción maya. La fecha surge del antiguo calendario maya. Los creyentes establecieron varias causas para la catástrofe. Se pueden encontrar unas 30 razones por las cuales el mundo va a terminar el 21 de diciembre del 2012. A mí me gustaron dos de la astronomía que puede calificarse de pseudociencia. Yo les voy a dividir en la pseudociencia sin fines de lucro primero, que son las predicciones de las civilizaciones antiguas. Vamos a tomar una. El mundo terminará el 21 de diciembre del 2012. Este es uno más de la lista de escenarios de final del mundo. Tiene la particularidad de que incorpora elementos astronómicos. Les muestro un observatorio. Entonces seleccioné esas dos. La colisión con el planeta Nibiru, que supuestamente descubrieron los sumerios y que orbita alrededor del centro de masa de nuestro sistema solar con un periodo de 3.600 años. Si ustedes buscan en internet Nibiru, van a encontrar centenares de páginas sobre el planeta Nibiru. Y la otra razón es el aniñado del Sol con el centro galáctico. De este no me voy a ocupar mucho porque la alineación del Sol con el centro galáctico ocurre todos los años, no en el 2012. Todos los años